Quiero relatarles una historia verdadera que ocurrió hace ya varias décadas y que apareció en un periódico de Texas acerca de un incidente conmovedor que sucedió en un buque en el Golfo de México. Ocurrió después de una tormenta, cuando se hizo la calma. Los viajeros se regocijaban ocupándose en distintas actividades, de acuerdo con las inclinaciones o hábitos de cada uno. Algunos maldiciendo, otros tomando y otros jugando cartas. De pronto entró el capitán al salón y con el rostro pálido y los labios temblorosos les dio una terrible noticia. El barco hace agua y se hundirá en 5 minutos. Permítanme. El efecto fue instantáneo en todos. Unos cesaron de decir maldiciones y las palabras obscenas dejaron de ser pronunciadas. El borracho dejó caer la botella de sus manos. Los jugadores tiraron los naipes, olvidando el dinero que habían apostado. Todos ellos, sobrecogidos de terror, pánico, movidos por el mismo impulso, cayeron de rodillas y se pusieron a orar. Si el buque se hubiera hundido en ese momento, sepultando a todos y solamente hubiera habido un sobreviviente, y él hubiera informado que todos habían muerto en el momento de oración, habiendo cada uno abandonado su maldad, sus parientes hubieran abrigado grandes esperanzas acerca del destino eterno de cada uno de ellos, y hasta seguramente algunos predicadores habrían afirmado que todos se fueron derecho al cielo. Pero la historia continúa diciendo que mientras estaban ocupados en sus oraciones motivadas por el temor de la muerte, el carpintero del buque apareció con la noticia alentadora de que las bombas estaban desalojando el agua y que el agujero pronto estaría cerrado, quedando todos a salvo. De inmediato, la devoción y el pánico se desvanecieron juntamente y las inclinaciones y hábitos malos volvieron a dominarlos, como antes, y entonces los profanos hicieron su plática con mayores obscenidades y con burlas. Los jugadores reanudaron su juego con dobles apuestas para recuperar el tiempo perdido, y el borracho se permitió hasta un doble trago para compensarse de su breve abstinencia. A esto, hermanos, podemos llamarle un arrepentimiento de hule, porque es como una pelota hueca de un niño que se comprime bajo la presión y vuelve a tomar su forma original cuando se quita la presión. En esta mañana quiero hablarles acerca del arrepentimiento verdadero, que es precisamente el título de esta predicación. Dios, en su palabra santa, nos enseña que el arrepentimiento verdadero es el germen que contiene todos los elementos esenciales para la salvación. Es un verdadero signo de salvación eterna en Cristo para todos aquellos a quienes debe predicarse el Evangelio. A lo largo de toda la Escritura, hermanos, encontramos las palabras arrepentimiento y arrepentíos. En el Nuevo Testamento aparece Juan el Bautista utilizando estas dos palabras en su predicación. Hallaremos que Dios da gran importancia al deber de arrepentirse. Entre los más notables predicadores del arrepentimiento en el Antiguo Testamento se encuentran Enoc, Noé, Moisés, Samuel, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Jonás y Malaquías. Y entre los más notables predicadores de esta doctrina en el Nuevo Testamento tenemos a Juan el Bautista, el mismo Señor Jesús, los apóstoles Pedro, Pablo y Juan. Es decir, desde la caída del hombre hasta los últimos tiempos. Y este deber, Dios lo ha hecho universal para todos los seres humanos, como su palabra lo ordena en Hechos 17:30, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y también en Lucas 13:3 y 5
dicho por nuestro propio Señor Jesucristo, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Denotando también un juicio para todos aquellos que no obedecen a este mandato suyo. Este mensaje está fundamentado en el pasaje de Hechos 3, de versículos 19 y 20, y lo he organizado de la siguiente manera. Primer punto, el arrepentimiento falso. El segundo punto es el arrepentimiento verdadero. Y el tercero, la gracia de Dios. De modo que comenzaremos leyendo nuestro pasaje clave. Les pido por favor me sigan. Es Hechos 3, 19, 20. Por lo que les pido lo localicen en sus Biblias. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Muchas veces aprendemos acerca de las cosas buenas observando y estudiando primeramente las cosas malas. En la propia palabra de Dios tenemos varios casos. Por ejemplo, se habla primeramente de la generación de Caín en Génesis 4 y después de la de Set en Génesis 5. También aparece primeramente Ismael, el hijo de Abraham, y su sierva en Génesis 16, 15. Y después nace Isaac, el hijo de la promesa. Más adelante a Isaac le nacen gemelos, pero de acuerdo al designio divino, Esaú, el mayor, serviría a Jacob, el menor, de quien vendría la nación de Israel, Génesis 25, 23. De manera que haciendo uso de este concepto, comenzaremos primero con el arrepentimiento falso. Como pudieron ver por el relato que escucharon al principio, el arrepentimiento de los personajes del barco fue, como dije, un arrepentimiento de hule, es decir, falso. Esto no debe extrañarnos, hermanos, cuando ocurre en personas que nunca han tenido una relación con Dios, porque el hombre, por su naturaleza pecaminosa y su depravación total, no es capaz de buscar a Dios por sí mismo. Dios mismo en su palabra da testimonio de ello en Romanos 3:11. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Y quién mejor para hablar acerca de nuestro estado espiritual que nuestro propio Creador? Él nos conoce en lo más íntimo. Él tiene la verdad acerca de nosotros, pero ¿sería posible que un cristiano tuviera un arrepentimiento falso? Al principio de nuestro texto podemos leer las palabras así que. La palabra en griego es oun y es una conjunción, es decir, es una palabra que se usa para unir dos pensamientos, dando a entender que lo que se va a decir se deduce de lo que ya se dijo. También significa por eso, o de modo que, o por consiguiente. Para poder comprender mejor nuestro texto de estudio, les haré un breve resumen del contexto en el que se encuentra nuestro pasaje. Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna en la entrada del templo. Cuando el hombre se vio sanado, entró al templo junto con ellos, caminando y saltando y alabando a Dios. Ante tal alboroto, el pueblo concurrió a ellos, atónito por lo que había ocurrido, pues todos conocían al hombre que había sido sanado. Al ver esto, Pedro dio gloria a Dios, atribuyéndole a él dicho milagro, y comenzó a hablarles de lo que habían hecho con el Señor Jesús, al matar al autor de la vida y negar a su Mesías. Les comentó que él sabía que lo habían hecho por ignorancia, incluyendo a sus gobernantes, pero Dios había cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, el Mesías, había de padecer. Entonces, entrando en el texto, en nuestro texto, Pedro les dice, así que, o por consiguiente, por eso, de modo que, o por lo que acabo de decirles, y continúa diciendo, arrepentíos.
Esta palabra, hermanos, se traduce en griego como metanoeo, que significa arrepentirse de, cambiar de actitud, cambiar de manera de vivir, un cambio a mejor, una enmienda, pensar diferente, reconsiderar. Es un cambio interior de mente, afectos, convicciones y entrega que está arraigado en el temor de Dios y el pesar por las ofensas cometidas en su contra, el cual, cuando es acompañado por la fe en Jesucristo, resulta en un cambio exterior del pecado hacia Dios y su servicio en toda la vida. Este término se usa 34 veces en el Nuevo Testamento como verbo y 24 veces como sustantivo, en total 58 veces, lo que indica que es una palabra muy importante. En los pasajes en que se encuentra este término, da la idea de un arrepentimiento para vida y va acompañada de vida espiritual para el alma y asegura la vida eterna para el creyente. Quiero dejar muy en claro lo que no es arrepentimiento, para que ninguno de nosotros caiga en el engaño fatal de confundir el arrepentimiento con el remordimiento. Remordimiento no es arrepentimiento, como todos nosotros lo sabemos. Pablo, en 2 Corintios 7, versículo 10c, llama al remordimiento la tristeza del mundo. Y esta tristeza produce muerte porque no es un arrepentimiento real. Busquen por favor el pasaje en 2 Corintios 7, 10. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10 y la parte C. 7:10c. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ocurre muy a menudo que cuando lastimamos a alguien con palabras hirientes, podría ser que nos sintiéramos tristes, ¿verdad? Pero esta tristeza, si no es interna y no produce un cambio de actitud en nosotros, es una tristeza externa que es del mundo, no produce vida. Dios no está ahí. Es un remordimiento. Si tú, hermano, hermana, que me escuchas, alguna vez has pecado contra alguien y sientes que tu conciencia te recrimina y la voz de la naturaleza te habla y te has sentido triste por un tiempo, seguramente que solo has tenido un momento de remordimiento. No fue Dios quien habló a tu corazón. La voz de tu conciencia no es la voz de Dios. No te has arrepentido. Hermanos, ha habido casos de personas que se han sentido oprimidos por la predicación de la palabra de Dios y sienten en su corazón el peso de la culpa de sus pecados que los condena y se humillan ante Dios y se alejan de su pecado por un tiempo, pero luego vuelven a Él. Esto no es arrepentimiento. En el primer libro de Reyes, capítulo 21, tenemos una historia semejante. Por favor, busquen el pasaje. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Mantengan el pasaje allí a partir del versículo 27. Manténganlo a la vista. Yo voy a narrarles lo que ocurrió. Como es un capítulo largo y nuestro tiempo es corto, voy a resumirles la historia. Un hombre llamado Nabot tenía una viña y Acab, el rey de Israel, se la pidió en venta o intercambio, a lo cual Nabot se negó. Acab se disgusta y lo comenta a su esposa, la malvada reina Jezabel, y ella manda matar a Nabot para quedarse con su viña y regalarla a su esposo, el rey Acab. Días después, Dios envía al profeta Elías a Acab a decirle: ¿no mataste y también has despojado? En versículo 19. Acto seguido, Dios emite un terrible juicio contra Acab y Jezabel. Y aquí es donde quiero pedirles, por favor, que leamos los versículos 27 al 29.
Dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Pero después de 3 años, hermanos, Acab reincide en su pecado de idolatría y falta de obediencia a Dios. Él envía entonces el castigo prometido, y al morir su sangre es lamida por los perros, conforme a lo que Dios dijo en el primer libro de Reyes 22, versículos 37 al 38. Hermanos, ¿fue arrepentimiento el de Acab? Evidentemente que no. Aunque pase mucho tiempo en retomar su pecado. Hay gente que llora y tiembla y se espanta durante una predicación bíblica, sobre todo cuando escucha acerca del juicio de Dios. Se siente compungido y aterrorizado ante el panorama que la Biblia pinta acerca del juicio que le espera. Estas personas no temen a Dios, más bien temen al castigo, temen a los horrores del infierno que les espera, pero no temen a pecar, no se arrepienten. Pueden salir de la iglesia apesadumbrados, pero no arrepentidos. Pronto olvidan lo que escucharon y continúan su vida pecaminosa. Quiero darles una ilustración acerca de este tipo de personas. Busquen por favor Hechos 24, versículos 24 y 25. En este pasaje, el apóstol Pablo comparece ante Félix, el gobernador, y el asunto transcurre de esta manera. Hechos 24, versículos 24 y 25. Dice, y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su esposa, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y al disertar él de la rectitud y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y respondió, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hermanos, espantarse o alarmarse por escuchar la palabra de Dios ante el pensamiento de que Dios aplicará un castigo no significa arrepentimiento. Todo ser humano debe arrepentirse debido a su condición pecaminosa. El primer libro de Reyes, capítulo 8, 46, dice que no hay hombre que no peque. Pero Dios es misericordioso y nos da la oportunidad de arrepentirnos para ser perdonados y tener una vida diferente. También en Primera de Juan 3, 4, el Señor nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y se refiere a una infracción contra la ley de Dios. Tal vez tú que estás escuchando pienses que has pecado poco y no tienes motivo alguno para arrepentirte y pedir perdón a Dios. Permíteme decirte lo que dice el Señor en su palabra en Santiago 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. ¿Conoces la ley de Dios? ¿Sus 10 mandamientos? Por lo menos 2 o 3. Seguramente has escuchado, honra a tu padre y a tu madre, siempre les has obedecido, nunca les has mentido. Estoy seguro que no puedes responder estas preguntas sin sentirte comprometido con la realidad. Eres un pecador. Y si has caído en desobediencia y mentira hacia ellos, has infringido la ley de Dios, eres culpable de juicio, debes arrepentirte para poder ser perdonado. Hay otras personas que se sienten impactadas ante la predicación de la palabra y consienten en que el predicador tiene razón en lo que dice. Incluso simpatizan con el mensaje, pero no lo ponen en su corazón. Solo es teoría. Les daré un ejemplo en Hechos 26, versículos 27 y 28. Pablo está compareciendo ahora ante el rey Agripa y le dice,
¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Una plática muy común entre cristianos, cuando hablan de algún pariente o amigo al que le han compartido el mensaje de salvación, es: ya casi es cristiano, ya le falta poco. Lo mismo que Agripa, por poquito se salva, hermanos, pero no se salvó. Ahora, vamos a hacerlo más personal. ¿Cuántos de ustedes han estado poco persuadidos y sin embargo no están en el camino de la vida eterna? ¿Cuántos de ustedes se sienten sacudidos por el mensaje y por poco o casi se han arrepentido, pero se han quedado en ese estado sin arrepentirse realmente? Ay, hermanos, ¿cómo nos dejamos engañar pensando que el casi es igual al todo? Aunque parezca irreal, hay quienes han tenido cierta comunión con Dios, incluso trabajan en la obra, tienen comunión con los hermanos, confiesan sus pecados y aún hasta ostentan un nombramiento, pero no se han arrepentido realmente. ¿Quieren un ejemplo de la Biblia? Se encuentra en los 4 evangelios. ¿Quién podría ser? Judas. Fíjense, conoció al Señor Jesús, convivió con Él, tuvo comunión con los 11 discípulos, tenía el encargo de la tesorería, o sea, era una persona de confianza. Fue testigo de los milagros que el Señor hizo, fue partícipe de sus enseñanzas y traicionó al Señor vendiéndolo por 30 monedas. Después, su conciencia le remordió y confesó su pecado ante los miembros del Sanedrín, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Según algunos creen, se arrepintió, pero fue y se ahorcó. Sintió el pesar, pero no de Dios, el pesar según el mundo de lo que hizo. Pero aún en la horca, la venganza de Dios fue sobre él, cayendo al vacío, reventándose por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, de acuerdo con Hechos 1:18. Espero que no seas de aquellos que asisten a la iglesia regularmente y alaban y escuchan la predicación y piensan: esto que está diciendo es cierto, y cómo quisiera poder vivir así, pero como no puedo. Ojo, yo respeto, mejor respeto, para que respeten mi manera de pensar. Hermanos, alguna vez, yo estoy seguro que ha ocurrido con muchos de ustedes, ¿alguna vez les han respondido así? Mira, no soy muy religioso, pero yo respeto a los que lo son para que respeten mi forma de pensar. Qué insensatez y qué ignorancia, hermanos. La luz pidiendo permiso en las tinieblas para poder manifestarse y poder alumbrar. La verdad reprimiéndose de manifestarse porque a la oscuridad no le parece que alumbre y debe respetarla. Eso es patético. La palabra de Dios es luz que abre brecha en la oscuridad. No se trata de respeto. El salmista lo dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19:8. Jesús es la luz del mundo. Lo podemos leer en Juan 8:12. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Amigo que hoy te encuentras aquí y que a pesar de escuchar tantas veces te has negado a la verdad que es Cristo y no te arrepientes, no pidas que la verdad de Dios te respete y se detenga para no entrar en tu corazón, porque el respeto que tú conoces y exiges para ti es muerte eterna, porque la lámpara de tu vida está apagada, no tiene poder para alumbrar, tus ojos están cegados a la verdad y Dios te está mostrando su infinito amor por medio de la verdad de su palabra, abriendo tus ojos para salvarte de una eternidad en el infierno que jamás se apagará. Y tú, ignorante, exiges respeto. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? ¿Por qué no te arrepientes?
porque la manifestación de la luz es juicio. Abre una brecha entre la fe y la incredulidad, y los seres humanos aborrecen la luz. Y si Jesús dio testimonio de la luz y no la aceptas, tú aborreces a Jesús. Jamás la oscuridad ha generado luz, nunca la mentira ha engendrado verdad. ¿Por qué no te arrepientes? Porque odias a Dios. Odias tener que someterte a alguien que no esté de acuerdo con tus pensamientos, deseos y hábitos pecaminosos. Tal vez digas, es que Dios me odia. Pues si esto fuera cierto, y sabes que Dios es infinitamente superior a ti en poder, ¿cómo no temes lo que te pueda hacer al juzgarte? Hermanos, esto no es una imposición, porque la naturaleza de Dios es amar y perdonar. Y si por el contrario argumentas que Él te perdonará porque es bueno, ¿no se te ocurre pensar que solamente el malo requiere perdón y que con este pensamiento quedas expuesto ante tu propia maldad? ¿No es el bueno el que perdona al malvado? ¿No es el malhechor el que necesita arrepentirse para ser perdonado por el bienhechor? ¿Osarás compararte con Dios en bondad? Si Dios por su benignidad ha de perdonarte por algo, ¿será por lo bueno que hayas hecho? ¿No será más bien por tu perversidad con la que intentas justificarte para continuar en tu camino de iniquidad? Si hablas mal de tu hermano, dudando de su cristiandad, y llamas también a los pastores legalistas, porque predican solamente la verdad y no te arrepientes de ello, ¿no estás más bien dudando de tu propia cristiandad? Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Juan 3:20. Y también hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Hermanos, qué pobre es nuestro conocimiento de Dios, verdaderamente. Lo queremos conocer de la manera más conveniente para nosotros. Escuchemos, hermanos, la voz de nuestro Dios cuando habla de sí mismo en uno de los atributos que la gente menos quiere conocer de Él. Busquen, por favor, Jeremías 4:4. Jeremías 4, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios, Jeremías 4:4, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entendamos bien, Dios es un Dios de justicia, hermanos, y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 2, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, del 5 al 7. El Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es por eso que debemos considerar nuestros actos y nuestras faltas, sabiendo que Dios aborrece el pecado y ninguno quedará impune. De manera que la tristeza que es del mundo, hermanos, no es la que produce vida, sino muerte, de acuerdo con 2 Corintios 7:10c. Pues ahora, ya habiendo visto las situaciones que no pueden ser llamadas arrepentimiento, toca en turno hablar del arrepentimiento verdadero. Quiero confirmar lo que en un principio dije. El verdadero arrepentimiento es el germen que contiene todos los elementos esenciales para la salvación. Es un verdadero signo de salvación eterna en Cristo para todos aquellos a quienes debe predicarse el Evangelio.
Repito esto, porque hay quienes dicen que el arrepentimiento es un requisito esencial para la salvación. Cuidado con esta aseveración. Vayamos a la palabra, por favor, en segunda de Corintios 7:10, nuevamente, por favor. Segunda de Corintios 7:10. Que dice ese pequeño fragmento, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y ahora les pido, busquen Lucas 24, versículos 46 y 47. Lucas 24, versículos 46 y 47. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí, hermanos, la tristeza que es según Dios es el arrepentimiento que es producido por el mensaje de Cristo y de Él crucificado. Porque solo en Cristo es revelado el Padre y es manifestada plenamente la majestad de su ley. Esta es la verdadera tristeza, hermanos. Luego, en Efesios 2:8, dice que somos salvos, todos conocemos este pasaje, ¿por qué? Somos salvos por gracia, pero ¿por medio de qué? De la fe. Y además no es por obras para que nadie se jacte de haber hecho algo a favor de su salvación, ¿cierto? Pues si el arrepentimiento verdadero fuera un don humano, un requisito que el pecador tiene que cumplir, entonces nuestra salvación ya no sería por gracia, sería por obras. Además, el arrepentimiento y la fe siempre actúan juntos. No se pueden separar el uno del otro. Y como la fe es únicamente de Dios, es imposible mezclar fe de Dios y remordimiento humano. Luz con tinieblas, imposible. Ahora, volviendo a nuestro texto principal, Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Encontramos otra palabra importante aquí, hermanos, convertíos, que en griego es epistrefo y significa convertirse, volverse, regresar, girarse en redondo, hacer volver hacia. Es un cambio inmediato y decisivo, consiguiente a una elección deliberada. La conversión es un acto voluntario en respuesta a la presentación de la verdad, de la palabra de Dios. El significado de las dos palabras combinadas, arrepentíos y convertíos, nos dan una idea exacta de lo que Dios quiso decir por boca de Pedro acerca del arrepentimiento. Fíjense, la tristeza según Dios proviene de la predicación de Jesucristo por sus padecimientos en la cruz y su resurrección de entre los muertos, y provoca al que escucha un cambio inmediato y decisivo, consiguiente a una elección deliberada y voluntaria como respuesta a la presentación de la verdad. Eso es lo que llamamos un verdadero arrepentimiento. Hermanos, si ustedes comparten la palabra de Dios a alguien y le dicen que Dios le ama porque Él es bueno y les quiere perdonar sus pecados, para que deje de tomar, o blasfemar, o fumar, o de ver pornografía, o le cuentan la historia de Sansón, o de David, o de Abraham y Sara, o cualquier otra cosa que se encuentre en la Biblia, excepto a Cristo crucificado y resucitado, y las terribles consecuencias que va a afrontar por su rechazo, te vas a encontrar con gente que te diga, qué bonitas palabras les dices. Pero nunca vas a hacer mella en su corazón y luego te vas a justificar echándole la culpa, fíjate, a la dureza de su corazón y no a tu negligencia y tu jactancia ante su ignorancia.
Recuerda siempre que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Si Dios te da la oportunidad de obsequiar a alguien con la maravillosa palabra de salvación, para que obre para arrepentimiento, y por negligencia o jactancia no lo haces, ya deberías ir pensando primero, hacerte tú mismo el obsequio del arrepentimiento por no haber hecho lo que te correspondía. Arrepiéntete. Hermanos, los corazones no se conmueven por la presentación seca y abstracta de la ley, sino que sienten arrepentimiento cuando ven a Cristo levantado y presentado como crucificado delante de sus ojos. Debemos saber y hacer saber a otros que el pecado que cometemos lo hacemos en contra de Dios. El arrepentimiento, por ser a causa de pecado, debe ser hacia Dios. Si no fuera así, ¿por qué tendríamos entonces que arrepentirnos y pedirle que nos perdone? No es necesario buscar en otra parte que no sea en la Escritura los motivos para el arrepentimiento, porque en ella abundan todos los incentivos que tienden a despertar la conciencia, conmover el corazón o influir en la voluntad, y porque solo la palabra de Dios tiene la promesa de ser acompañada del Espíritu de Dios, sin el cual no puede haber arrepentimiento. Si tú hablas con alguien de asuntos espirituales y no recurres a la Biblia, estás hablando como un hombre común y corriente. Todo va a quedar como una plática mundana sin llegar a nada. Tú, joven, te puedes arrepentir hacia tus padres o hacia tu hermano o hacia un amigo, pero si no reconoces que la falta que cometiste fue hacia Dios, has tenido un arrepentimiento basado en la tristeza que es del mundo, porque agraviaste a un ser humano que está hecho a la semejanza de Dios. Agraviaste entonces a Dios. Esta tristeza se refiere por completo a esta tierra, a sus ventajas perdidas, a sus esperanzas defraudadas, a nuestro orgullo ofendido, a nuestros males sin remedio, a las depresiones sin razón, a las relaciones deshechas. Produce la muerte y algunas veces literalmente hasta el suicidio. La conversión a Dios significa dar media vuelta. Este término lleva consigo un sentido de volver hacia atrás. Por ejemplo, después de haber caído, pero no es exclusivamente así, porque a veces la idea es la de volverse apartándose de algo. Como un caso concreto acerca de esto es el del cristiano que ha permanecido en algún mal hábito y no se ha desprendido de él. El volverse es principalmente hacia Dios, y de lo que uno se aparta es de la mala conducta, la conducta anterior, la violencia, los ídolos o el pecado. El concepto de conversión, hermanos, enfatiza positivamente el hecho de que una verdadera penitencia o un verdadero arrepentimiento implica una nueva relación con Dios, la cual abarca todas las esferas de la vida y que compromete la voluntad en una forma que ningún rito externo puede reemplazar. La cuestión de mantenerse de pie ante Dios es lo que realmente importa. Es decir, la permanencia del arrepentimiento, la permanencia del arrepentimiento. Todo lo demás, las relaciones con los otros, los compromisos particulares comerciales, políticos y religiosos, dependen de esa permanencia ante Dios. Entonces, hermanos, en primer lugar, el arrepentimiento es una verdadera conversión de nuestra vida para seguir a Dios. Ahora, esta conversión de vida a Dios exige un cambio, no solamente en las obras externas, sino también en nuestra alma, para que despojada de su vieja naturaleza, produzca frutos dignos de su renovación. Es decir, para vivir honestamente debemos desarraigar la impiedad de lo más profundo del corazón, porque con quien habemos de entendernos es con Dios, y Él aborrece la doblez del corazón. Él aborrece la hipocresía. En segundo lugar, el arrepentimiento procede de un recto temor de Dios. Por favor, busquen Hechos 17. Hechos 17,
versículos 30 y 31. Hechos 17, versículos 30 y 31, dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Necesitamos ser fuertemente estimulados por la palabra de Dios, porque por nuestra negación a ser regenerados, Dios se ve forzado a hablar de los castigos que pueden sobrevenirnos. Este pasaje nos da a entender que primeramente el hombre tiene que ser despertado en su alma por medio de la consideración del juicio divino. Y cuando se haya grabado en su mente la consideración de que un día, estemos vivos o muertos, Dios se sentará en su tribunal para juzgar sus obras, ese pensamiento no lo dejará estar en paz y lo llevará a pensar que necesita de Dios para operar un cambio en su vida, que le dé la seguridad de que podrá comparecer ante el juicio de Dios sin sufrir pérdida. Además, el versículo 30 dice que se dirige a todos los hombres del mundo, no tan solo a un pueblo. En tercer lugar, el arrepentimiento consiste en la mortificación de la carne y la vivificación del espíritu. Dice Isaías 1, se los leo, 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Cuando Dios dice que mortifiquemos nuestra carne para que el espíritu viva, como lo expone en Romanos 6:6, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, no significa que debamos torturarnos como algunos piensan para que Dios se los tome a bien. Significa que el primer escalón para llegar a la obediencia de la ley de Dios es la abnegación de nuestra naturaleza y voluntad. Es una rendición total. Por eso decimos que el hombre viejo es crucificado y que la ley del pecado es destruida en los que somos hijos de Dios. Romanos 6:6. Sin embargo, aún pecamos. Es decir, las reliquias del pecado permanecen, pero no para que ejerzan su dominio sobre nosotros, hermanos, como antes lo hacían, sino para humillarnos, recordándonos nuestra debilidad. Después de esto, viene la renovación por los frutos que de ahí provienen: amor, justicia, juicio y misericordia. Romanos 8, si lo pueden buscar, por favor. Romanos 8, versículos 7 y 8. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es entonces por medio de la renovación de nuestra mente que debe operarse el cambio para dejar de seguir en obediencia a nuestra carne, abolir esos pensamientos ruinosos y dar frutos de arrepentimiento, siguiendo ahora los pasos del Señor Jesucristo. Por esto se nos manda tantas veces que nos despojemos del hombre viejo, que renunciemos al mundo y la carne, que desechemos nuestra concupiscencia para renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Entonces, hermanos, cuando leemos en nuestro texto, ahí Hechos 3:19, que Pedro dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, estamos confirmando que precisamente el arrepentimiento es un elemento del perdón de pecados y es bajo la influencia del Espíritu Santo que lleva a cabo esta labor de convencimiento de pecado. La palabra borrados es muy interesante, corresponde a exaleifo,
en griego, y significa quitar, borrar, secar, anular, cancelar. También significa frotar para borrar, como cuando borras lo escrito en un pizarrón, en una carta. También se utiliza por borrar el recuerdo de una experiencia, cumplir un voto, anular una ley, cancelar un cargo o una deuda, quitar el nombre de una persona de una lista, e incluso se utilizaba con la idea de borrar por completo a una familia de la existencia. En Apocalipsis 3:5 se emplea para borrar un nombre del libro de la vida. En Colosenses 2:14, Pablo se refiere a Jesús como quien actuó anulando el acta de los pecados que había en contra nuestra. Un queirógrafos era un documento que reconocía una deuda que tenía que ser pagada. Eso fue lo que Jesús borró por nosotros. Recordemos que el significado literal de exaleifos es borrar. En tiempos del Nuevo Testamento, los documentos se escribían en papiro. La tinta se hacía a base de hollín mezclado con goma y disuelto en agua. La característica de esta tinta es que no tiene ácidos y por lo tanto no se agarraba al papel. Puede permanecer mucho tiempo e incluso retener el color, pero si se le pasa una esponja humedecida, desaparece totalmente, como desaparece lo escrito con gis sobre un pizarrón. Hermanos, hay muchas cosas que un hombre puede olvidar, pero lo que nunca olvida son las injurias que le hicieron. Dios no solamente perdona, sino hasta borra la misma memoria de la deuda. Hay una forma de perdonar que no olvida el ofensor, pero el perdón de Dios es tan supremo que puede olvidar, y olvidó. Las características del arrepentimiento verdadero, hermanos, las podemos encontrar en 2 Corintios 7:11. Si gustan buscarlo, 2 Corintios 7, versículo 11. Dice, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Tenemos aquí algunas características, 7 características en este pequeño pasaje. La primera es solicitud, que significa diligencia, es empeño, es ansia de obedecer a Dios. La segunda es defensa para librarnos de la culpa ante el que nos ofende, perdonándole. La tercera es indignación hacia uno mismo, no al prójimo. Un justo enojo contra el pecado que afrenta nuestro sentido de la decencia. La cuarta característica, temor. Temor es reverencia y respeto a Dios. La quinta, ardiente afecto, es amor y anhelo por cumplir con nuestro deber. La sexta es celo. Ese celo es agotamiento de nuestras energías en la causa de Cristo. Y el séptimo, vindicación, es castigo. Se refiere a la justicia de Dios aplicada a aquella persona que había sido excluida de la iglesia por haber cometido un grave pecado. Ahora, hermanos, para terminar, pasemos a nuestro tercer punto. Ánimo, ya queda poquito. La gracia de Dios. Vamos a leer, por favor, hermanos, el pasaje central nuevamente, Hechos 3, 19 y 20. Y a la última parte, que dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. La palabra refrigerio es anapsisis y significa recuperar el aliento, revivir, refrigerio, descanso, refugio espiritual.
Gracias a este pasaje, vemos que el arrepentimiento y la conversión hacia Dios no solo traen consigo que los pecados sean borrados, sino también tiempos de refrigerio que nos da el Señor. Aunque el pasaje habla de la segunda venida del Señor, no significa que los cristianos hemos de esperar para ser bendecidos, porque además de limpiar nuestros pecados, Dios agrega lo que alegra nuestro espíritu, es decir, descanso, reposo, pues sabemos que Él nos ha dado su paz, por lo que su ira no se posará sobre nosotros. Por lo que pudimos apreciar en el contexto, Pedro se está dirigiendo a los judíos a quienes les ha sido anunciado el Mesías. Sin embargo, en Hechos 11:18, Dios manifiesta lo siguiente: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De modo que Cristo es también para nosotros lo que para los judíos es nuestro libertador. Como también Pablo dijo en Romanos 7, 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pues el pasaje anterior de Pedro encierra 3 motivos que debemos entender desde el punto de vista de los judíos. Primeramente, Pedro les insta que se arrepientan y se conviertan por el desechamiento y crucifixión de su propio Mesías. En segundo lugar, los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor nunca vendrán al pueblo judío y a su tierra hasta que se arrepientan. Y en tercer lugar, este arrepentimiento y salvación de los judíos tiene que preceder a la segunda venida del Señor. Su tardanza en cuanto al arrepentimiento dilata su venida. Su arrepentimiento apresurará y anunciará la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, oremos por el arrepentimiento del pueblo de Israel, para que nuestro Dios y Señor Jesucristo venga por nosotros. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de arrepentimientos verdaderos, para que sepamos cómo conducirnos cuando caemos en alguna falta. Recordemos a Zaqueo, el jefe de los publicanos, al hijo pródigo, a Pedro al negar a Jesús, a David en su pecado con Betsabé, a los ninivitas que se arrepintieron por la predicación de Jonás y muchos ejemplos más. Pero también sabemos por la palabra acerca de gente que pretendió arrepentirse y nunca lo logró porque no puso su mirada en Dios. Tenemos a Esaú, el hermano de Jacob, al rey Acab por su idolatría, Caín, el hermano de Abel, Saúl, el primer rey de Israel por su desobediencia, Judas por su traición. Y para ti, que no quieres arrepentirte, permíteme decirte esto. La Biblia enseña que Dios da a los pecadores el tiempo necesario para arrepentirse, durante el cual la pena de la muerte ya merecida y pronunciada es suspendida, mientras el Espíritu se esfuerza por convencer y Jesús llama a la puerta del corazón, pero en ninguna parte dejan al pecador que determine la medida de ese espacio y rara vez revelan su extensión. Fíjate bien, el espacio de los antediluvianos, los primeros hombres, fue mientras se preparaba el arca. Primera de Pedro 3:20. Durante este espacio, Cristo en el Espíritu, Primera de Pedro 3:19, por medio de Noé, Segunda de Pedro 2:4, 2:5, les predicaba la justicia. Los de Nínive tuvieron un espacio de 40 días, ¿verdad? Jonás 2:4. Nabucodonosor tuvo un espacio de 12 meses después de la sentencia cortada del árbol, Daniel 4:14-29. Hasta la nefasta Jezabel tuvo su espacio, Apocalipsis 2:21. Y también Esaú lo tuvo, Hebreos 12:16 y 17. Nadie tiene poder para aumentar el tiempo que Dios en su soberanía determine a una persona para el arrepentimiento. Por eso, arrepiéntete ahora y camina hacia el cielo en el primer rayo de luz, por temor de que no llegue el mañana y por temor de que la luz deje de resplandecer para siempre. Ya deja de pensar que Dios no castiga.
sino que solamente son consecuencias de nuestros hechos malvados. Con esto haces a Dios mentiroso, razona y arrepiéntete. Demos gracias a Dios, hermanos, porque por su gracia nos ha dado la bendición de concedernos arrepentimiento para salvación. Porque hemos visto que el verdadero arrepentimiento es un don de Dios y que cualquiera que desee arrepentirse, por más que trate, le será imposible, a menos que por la gracia de Dios crea en Jesús y piense y vea su costado sangrante, la corona de espinas, las lágrimas de angustia. Si tuviera una visión del sufrimiento de Cristo en la cruz y comprendiera que, atención, Dios lo castigó por causa de su pecado para proveer salvación, no de Cristo, nuestro, para proveer de salvación a sus hijos que estaban perdidos, y sintiera dolor y pesar por la ofensa que él recibió, entonces seguramente será bendecido con el arrepentimiento que es para vida eterna. Oremos, hermanos. Padre bendito, tu palabra es clara, Señor. Tú abres el entendimiento a todo pecador. Tú incluso, Señor, haces que el pecador clame a ti, porque todo es tuyo, Padre. Te rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Te rogamos en ese bendito nombre que pongas arrepentimiento en todos nosotros, Señor, aunque ya te alabamos y bendecimos porque hubo un día en nuestras vidas en donde colocaste ese don en nuestro corazón. Pero como somos pecadores, Padre, te suplicamos que haya arrepentimiento constantemente cada vez que te ofendemos. Ayúdanos, esfuérzanos. Y para todo aquel, Padre, que nunca ha conocido el arrepentimiento, te rogamos por esa alma, por esas almas, Señor. Te lo pedimos en ese precioso nombre, quien es tu Hijo unigénito, nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo.